quieres té caliente, tengo. No, gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes apreciables amigos y compañeros. Un saludo general a todos porque ya Doña Luz dice que no lo debo de hacer, que me tardo mucho. Pero de corazón para todos un saludo muy fraternal. Eh, eh, Me siento muy contento de estar con ustedes y sobre todo con mi esposa y compañera Luz del Carmen. Buenas noches, un placer vernos, escucharnos a través de este modo virtual en el cual podemos seguir con la misma calidez. Y como siempre en el apoyo técnico está Iván Dalí. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Gracias a la mano y a la sabiduría de Iván que nos hace el prodigio de esta tecnología, que la verdad para un viejito como yo pues nos deja patidifuso y cejijunto. Jamás pensé poder hacer un programa así y pues ahora se está haciendo gracias a esta tecnología y creo que lo vamos a seguir haciendo porque esto de la pandemia va para largo, ¿no, Luz? Sí, parece que bueno, hay muchas causas, entre de ellas pues que no nos cuidamos unos a otros, ¿no? A veces pensamos que nosotros vivimos en una burbuja y no cuidamos a los demás. Así es. Sí, tenemos que hacer solamente lo indispensable y cuidarnos todos mutuamente. Y bueno, vamos en el 21º foro virtual pandemia. Toltecayo. Luz, estos foros parecen son como los que nos marcan cómo va avanzando el tiempo. Exacto. Yo los veo como postes en la carretera que van pasando uno, otro y apenas estamos terminando y ya estamos preparando el otro y pues es como una forma de medir este encierro, ¿no? Sí, es una forma de ir llevando el tiempo y de ir avanzando. También es un gran motivo, ¿no? Es algo que nos motiva. Cada viernes, cada jueves, estamos esperando el día viernes para poder estar con ustedes y preparar el tema. Aquí Guillermo se esmera muchísimo en preparar el tema para que podamos estar y dar esa información. Sí, fíjense que hemos aprendido a través de la vida que vivir en Toltecayo es servir, ser útil, aportar a la comunidad. La cultura de la modernidad es la cultura del individualismo, de todo para mí y qué gano yo en esto. Y la cultura de nuestros antepasados era la de servir a la comunidad, ¿no, Luz? Sí, precisamente es eso lo que hace tan diferente nuestra forma de ser a la de los extranjeros, porque esa calidez y esa forma en la que siempre estamos pendientes de los demás, eso es lo que nos hace ser tan diferentes. Bueno, eso y otras cosas más, pero lo que predomina siempre es eso, ¿no? El querer servir, el querer dar sin esperar, el querer hacer las cosas porque las tenemos que hacer simplemente. Claro. Bueno, pues ya estamos casi para terminar, pero desobedeciendo a Luz quiero aprovechar para hacer un agradecimiento y un señalamiento público a Edna Gradna, que nos ha dado otro apoyo. Verdaderamente nos conmueve porque, pues sí, además de que lo necesitamos, no vamos a negarlo, pero sobre todo en lo material, ¿no? Pero también la motivación de que piensen que nuestro trabajo puede ser de utilidad. Muchas gracias, Edna. Bien, este foro va a tener, su título es las 13 grandes transformaciones de la náhuatl, pero yo quisiera como hacer una introducción para que pudiéramos entenderlo. Hay dos elementos con los cuales va a desarrollarse el foro y uno es el concepto de la 4T que está llevando el actual gobierno federal mexicano, que es la cuarta transformación. Entonces, esta administración dice que ha habido 4 grandes transformaciones del país, de México, que son la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y
esta administración, este gobierno, y ellos son la 4T. El otro gran concepto, y bueno, hablan de grandes transformaciones que han cambiado este país, y el otro concepto que vamos a usar para entender la propuesta que queremos presentarles a ustedes es el del México profundo, una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla, donde dice que hay dos Méxicos, un México imaginario un México profundo que hunde sus raíces en miles de años de desarrollo humano, siendo una de las civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de la humanidad. Y hay otro México, que es el México imaginario, que es el que tiene el poder, y dice Guillermo Bonfil que no es imaginario porque no exista, pues es el que tiene el poder económico, político, educativo, cultural. Y entonces, ¿por qué lo llama Bonfil Batalla México imaginario? Dice que nunca toma en cuenta al México profundo, que él lo quiere civilizar, cristianizar, desarrollar, modernizar. Siempre ha querido hacer el México imaginario por el México profundo, pero nunca lo ha tomado en cuenta. Siempre son directrices para salvarlo, y desgraciadamente pues en estos 200 años pues vamos de caída en caída, ¿no? Y vamos de caída en caída los del México profundo, porque los del México imaginario pues estaba viendo que al inicio del gobierno de Salinas había un millonario en la lista de pobres, y al término de es una lista a nivel internacional, y que al término de su gobierno había 24 mexicanos, digo entre comillas, ¿no? Por sus apellidos nobles, pero ya había 24, entonces pues al México imaginario le ha ido muy bien. Todos estos años se ha enriquecido de manera asombrosa, aunque pues tal vez moral y legalmente no sea así, pero asombrosamente sí han crecido fortunas. Y entonces es esta lucha entre el México profundo y el México imaginario. Entonces, si bien hay una 4T con 4 grandes transformaciones, pero arrancan desde 1824. Y volteamos para atrás y hay pues más de 9500 años que no se toman en cuenta de este país. El México imaginario nunca toma en cuenta al México profundo, a su raíz, a su esencia, a su civilización madre. Entonces, pues bajo esta perspectiva vamos a hablar de las 13 grandes transformaciones que ha tenido el Anáhuac. Creemos a pájaro, ¿cómo? Toro pasado. No, a vuelo de pájaro, no es exhaustivo, pero creemos que es una reflexión de que ha habido 13 grandes eventos que han direccionado y reforzado nuestra civilización. ¿Hay algún comentario? Solo saludos. Bueno, tenemos a Fidencio Servín, dice buenas noches. Henry Escobar, un abrazo y saludo mezcalero, un gran saludo, Henry, hasta allá donde usted esté. José Juan Higareda dice, hola maestro, son los saludos, gracias. Gracias a todos. Y bueno. Adelante, Luz. Las 13 transformaciones del Anáhuac, una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, inició la agricultura hace 10,000 años. Estos 9,500 años de historia son rechazados por el Estado mexicano, quien lo reduce a la cultura mexica de 196 años, historia que llaman ideológica y colonialmente hispánica. Hasta la invasión española se han dado por lo menos 13 transformaciones que reorientaron y reforzaron el proyecto civilizatorio. Creemos interesante recordar estas 13 transformaciones que han hecho del Anáhuac la civilización ancestral que alcanzó los más altos niveles de bienestar y calidad de vida para sus pueblos y de la cual somos sus descendientes y herederos de este patrimonio cultural. La invención de la agricultura. Al igual que las otras 5 civilizaciones ancestrales de origen autónomo del mundo, Egipto, Mesopotamia, India,
China y el Tahuantinsuyo, el Anáhuac inició su proceso de civilización con la invención de la agricultura. Bueno, dicen los expertos que el ser humano estuvo miles de años en calidad de nómada, cazador-recolector, buscando nuevas tierras y agotando las que llegaban, y se acababan los recursos y buscaban nuevos horizontes. Pero es hasta que se crea la agricultura en estos 6 puntos de la humanidad que ese hombre deja de ser nómada cazador y se queda a vivir por generaciones en un mismo espacio, y ahí empieza a observar sus dos grandes maestros, que van a ser la madre naturaleza, Tonatzin, y la mecánica celeste. Y a partir de eso, el ser humano, no solamente nosotros, sino en todas las civilizaciones, comenzaron a desarrollar lo que conocemos como civilización. La invención del maíz. Los anahuacas inventaron su propio alimento a través de transformar la planta conocida como teocintle en maíz a partir de lo que hoy conocemos como ingeniería biogenética, proceso en el que duró muchos siglos. Bueno, este es uno de los grandes y más importantes avances de nuestra civilización, porque a diferencia de los egipcios, por ejemplo, que encontraron el trigo en las márgenes del río Nilo, silvestre, pues lo único que hicieron fue desarrollar la capacidad para hacer un cultivo intensivo. Igual los chinos en el río Amarillo pues encontraron el arroz silvestre y lo hicieron el mismo proceso, pero nosotros, nuestros viejos abuelos, inventaron el maíz a partir, como decimos aquí, de esta mazorca pequeñita de la planta del teocintle, que es un pequeño pasto, y su mazorca es pequeñísima. Pues a partir de esa pequeña mazorca y sus granitos de maíz comenzaron a hacer hibridaciones hasta lograr el maíz. Claro, esto no fue ni en una, ni en dos, ni en tres generaciones, y fue un proceso muy largo, pero ninguna otra civilización tuvo la capacidad de crear su alimento pues en esa época. Aquí en Oaxaca se encuentra el sitio más antiguo donde se han encontrado semillas de teocintle en vías de ser maíz, que son en el Valle de Tlacolula, con una antigüedad del año 8000 antes de Cristo, lo cual nos hace tan antiguos como las civilizaciones de Tahuantinsuyo y Egipto. La invención de la milpa. La milpa es un proceso de interacción y mutuo apoyo entre plantas y personas. La milpa encuentra su espíritu en la ayuda mutua y en la solidaridad y responsabilidad comunitaria entre plantas y personas, propiamente la familia. Bueno, yo creo que nos ha faltado, necesitamos hacer un análisis más serio, más respetuoso, más profundo sobre estos elementos culturales que han sobrevivido a la invasión. Hoy se filosofa mucho sobre el concepto de la comunalidad, pero la comunalidad no se inventó en la Sierra Norte de Oaxaca. La comunalidad viene milenariamente de lo que precisamente de esta relación de milpa. Milpa es un concepto más profundo que nos habla de esta interacción entre un ser humano, pero como familia, y un grupo de plantas, no solamente el maíz. Abunda un poquito, ¿no, Luz? Sí, ellos se van ayudando unos a otros o se van dando unos a otros, se colaboran. El maíz, por ejemplo, necesita nitrógeno y el nitrógeno se lo da el frijol. Y hay otras plantas que son los quelites, que también se encargan de darle otros nutrientes tanto a la planta como a la tierra, que bueno, de ahí los absorbe la planta del maíz. Y también se da se me olvidó el nombre, el chile, la calabaza también. La calabaza, al proteger el suelo, una de sus funciones es absorber el agua. Cuando absorben el agua, esas gotitas que van quedando también favorecen
que se humedezca la tierra y de esta manera el maíz pueda tener esa humedad. Se va creando un microclima en la parte de la base de la milpa. Cuando nosotros entramos a veces resulta imposible caminar entre los surcos porque hay tantas plantas que se están cuidando unas a otras. Hay otras plantas que crecen y que favorecen, son como una especie de fungicidas, favorecen el hecho de que no se acerquen algunos insectos que perjudican a estas plantas que están en la milpa, y esas plantas también son plantas medicinales. Y también la relación que existe de la familia con las plantas, ¿no? Entonces, de ahí, de esta relación, de esta interrelación entre la milpa, entre plantas, entre sí y plantas y la familia, porque en la familia, en la milpa, cada uno tiene desde el más grande hasta el más chico, tienen sus propias responsabilidades. Y este concepto de milpa, familia, se lleva al concepto de Calpulli. Y ese concepto de Calpulli después se lleva al concepto de Huaycalpulli, etcétera. De algún día hablaremos sobre eso. Pero de ahí nace este servicio mutuo que se dan plantas y personas para crear un proceso que permite la subsistencia de todos. Sí, la familia cuando va a la milpa, todos tienen un rol. Es algo que a veces como sociedad moderna no entendemos, ¿no? Creemos de que el hombre explota a los hijos y que la mujer se queda en casa ¿por qué la mujer no tiene que ir a la milpa? La mujer también sabe arar junto con su esposo. Hacen un trabajo los dos. O sea, los dos tienen ahí una relación en el trabajo, saben qué le toca hacer a cada quien. Generalmente el esposo es el que va arando y la esposa va atrás con las semillas, va regando las semillas, determinado número. No crea que es un puño y se acabó. No, me parece que son 3 de maíz por 2 de calabaza y 2 de frijol, algo así. Pero ellos van contando, llevan una cuenta, llevan una medida también a qué altura deben estar. Bueno, yo creo que de eso hay que reflexionar, filosofar mucho, sacar de la milpa, porque es toda no solamente la base de nuestra civilización, sino es un concepto filosófico muy profundo. La nixtamalización. La palabra nixtamalización proviene de los vocablos náhuatl, nixtlique, que significa cenizas de cal, y tamali, que significa masa de maíz cocido. Es un proceso ancestral que en general se define como proceso térmico alcalino. El proceso posee 4 pasos fundamentales: cocimiento, reposo, lavado y molienda. Miren ustedes, este concepto de la nixtamalización también es un gran descubrimiento que hacen nuestros abuelos. El maíz hoy es la planta más sembrada del planeta, pero en muchos pueblos en África, en Europa misma y en Asia, como no tienen este proceso de la nixtamalización, no producen la masa y de la masa salen 20,000 cosas, ¿no, Luz? La mayoría de nuestros platillos están hechos a base de masa. Entonces, una vez Santiago trajo una amiga de un país centroeuropeo y me dijo que era campesina, hablaba español y creo que era, bueno, no me acuerdo, un país de Centroeuropa y le dije, ¿qué es lo que siembra tu familia? Maíz. Y nos dio mucha alegría, pero le preguntamos, ¿y cuál es la comida? Y ya es cuando nos explica que no hacían la nixtamalización, sino que ellos se comen el maíz de otras formas, pero no como masa. Entonces, vemos en África, por ejemplo, cómo las mujeres hacen lo machacan, o sea, el grano seco lo muelen. Lo muelen. Y nosotros, pues este es un gran descubrimiento que hoy pues no le damos el valor, pero realmente es quitarle al maíz una pequeña capa. Explícalo. Una película que no la podemos digerir. Y cuando el maíz se le quita esa película con la cal, lo que hacemos es hervirlo con la cal. Cuando se le levanta la cal, entonces se enjuaga, y ya que se enjuaga es más fácil molerlo.
Así es. Bueno, pues este invento es una gran transformación porque no solamente tuvimos el maíz, sino además pudimos hacer eh, tamales, Atole, atoles, tortilla, tortillas, tlaxcalis. tlaxcalis, que es el nombre correcto. Tú siempre defiendes ese Sí, punto, ¿verdad? siempre, Adelante, Luz. porque tortilla es un término de una comida española que es tortilla que está hecha con huevos y papas. Pero eso no es nuestro alimento. Nuestro alimento se llama tlaxcali en náhuatl. Entonces, propiamente, si es la base de nuestro alimento, de una forma descolonizada debemos llamarles así, tlaxcalis. Anótelo para ponerlo de tarea. Seguimos. El inicio de la cultura olmeca. La academia designa a la cultura olmeca como el principio de la civilización de la náhuatl. Sin embargo, con propiedad representa la culminación de un largo periodo de humanización, investigación y sistematización del conocimiento que comienza en el año 8000 a.C. con la invención de la agricultura y culmina con la cultura llamada olmeca. Efectivamente, la cultura olmeca, la academia la cita o la pone como si fuera el inicio de la civilización de la náhuatl por allá del año 1200, 1500 antes de Cristo. Sin embargo, si sabemos que el maíz, si está comprobado arqueológica y científicamente, el maíz nace aquí en Oaxaca en el año 8000 antes de Cristo. Bueno, desde ese momento que ya se está inventando el maíz, cuando se está tratando de inventar el maíz, ya se tenía la agricultura, ¿no? Y después vendrá la milpa y entonces para mí la cultura olmeca no es el principio, sino para mí es el final de un largo proceso que va desde ser nómadas, cazadores, recolectores, hasta que ya cuando aparece esta cultura tan representativa para nosotros como son las cabezas olmecas, las caras de jaguar, etcétera. Bueno, eso no es que comenzaron ahí terminó un largo proceso y como no hay muchas zonas arqueológicas y muchas piezas, pues no, la Secretaría de Turismo, digo, el INAH no le da mucha importancia, pero nosotros creemos que tenemos que ver a la cultura olmeca no como el principio, sino como el final del primer ciclo, y por eso su irrupción, que comienza antes, se decía que era entre Veracruz y Tabasco, y después se ha ido descubriendo que en todas partes, todas las culturas comenzaron con un estilo olmecoide, es decir, no es que estuvieran ahí los olmecas tal cual, sino por ejemplo en los mayas hay estucos donde las caras están pasando de ser de olmeca a maya. Aquí en Oaxaca tenemos en el Museo de San José del Mogote una vasija que está en proceso de transformarse de olmeca a zapoteca, y así se ven todas las zonas arqueológicas. Siempre hay una primera fase olmeca. Aquí en Monte Albán tenemos lo que llaman los danzantes, estas estelas que tienen cabezas olmecas y que están ahí en Monte Albán. Entonces estamos viendo que la fase 1 de Monte Albán pues tuvo un arranque olmeca, una influencia olmeca, y por eso se dice olmecoide. La invención del cero matemático. 500 años antes que los árabes, los viejos abuelos tuvieron que inventar el cero para resolver sus intrincadas e increíbles investigaciones de la mecánica celeste. Su invento no obedeció a necesidades mercantiles, comerciales o guerreras, sino a la necesidad de cuantificar el cosmos. Esto es muy importante decir que la invención del cero es un proceso que deviene de la mecánica celeste, de la astronomía, como una necesidad para cuantificar casi lo incuantificable, ¿no? Sí. Pero eso nos permite entender. Le decía ayer a un amigo que necesitamos replantearnos, necesitamos hacer arqueología del espíritu y filosofía de la historia ancestral, porque seguimos teniendo las mismas ideas de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón,
mismas que repite León Portilla y Matos Moctezuma, pero es algo que es evidente. Estas famosas zonas arqueológicas Otolán, como se debe decir en náhuatl, bueno, ¿para qué las construyeron? Y lo que nos respondemos es que es para son centros de investigación donde se investigaban dos cosas: mecánica celeste y energía. Y entonces esta obsesión no solamente de los viejos abuelos toltecas de la náhuatl, sino de todas las civilizaciones del mundo de hacer pirámides, todas las civilizaciones antiguas, es que la pirámide es un instrumento que hasta hoy aparentemente es desconocido o no lo reconoce la ciencia, o medio que lo empieza a aceptar, que la pirámide tiene ciertas ciertos principios físicos y cuánticos. Bueno, pues todos los pueblos hicieron pirámides, pero no cabe duda que el que más hizo pirámides en la historia antigua de la humanidad fuimos nosotros, y por esa observación permanente que se hizo durante siglos y siglos diariamente, y ese registro y ese razonamiento de esta observación, pues requirieron la creación del cero matemático, tener gente preparada, desde astrónomos hasta bibliotecarios, ¿no? Porque pues todos estos códices, estaba diciendo el profesor Nazario, ¿no? Que Sí. las quemas de los códices duraban meses y eran cerros y que se alumbraban como grandes incendios y estaban alimentándolos por cantidades tremendas. Yo creo que aquí en el Anáhuac durante tantos siglos, y sobre todo que se tienen estos registros de la mecánica celeste, pues debieron haber cientos de miles, si no millones de códices, y todos fueron quemados, pero la historia oficial lo esconde, lo calla, Sí. y creen que quemaron así como 50 códices. No, fueron quemazones verdaderamente increíbles. Adelante, Lucecita. La invención del Nepohualcinsin. El Nepohualcinsin se define como un concepto o principio filosófico de la estructura del pensamiento de la ciencia matemática náhuatl, que se interpreta como Ne, que es la persona, Powali, la cuenta, Tzitzin, trascender. Una interpretación del concepto refiere que la persona que tiene el conocimiento de la cuenta de la simplicidad de la armonía para trascender al origen de la creación. Fíjense nada más qué interesante cómo estas 13 grandes transformaciones se van concatenando una con otra, porque si se inventa el cero matemático, bueno, ¿y cómo se va a manejar el cero matemático? Pues está esta maravilla que no es un ábaco como el chino para operaciones básicas, es una matriz numérica que, bueno, tiene asombrosos, es que está la Mestli, que yo creo que quiere participar, pero bueno, eh, asombrosos formas de utilizarse, porque sirve para muchos tipos de operaciones matemáticas muy complejas. Es una calculadora. Sí, 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 es una calculadora que tiene una forma muy, muy simple de entenderla, o sea, de entender cómo se van haciendo las cuentas, y es totalmente, no sé, complejo no podría decirse. Es simple, pero abarca tiene una gran dimensión de cantidades que se pueden manejar, o sea, se pueden hacer sumas, restas, abstracción, operaciones de abstracción también. Miren, yo siempre he sido muy burro en la escuela, y las matemáticas no se diga, y la vez que aprendimos a usar el Nepomuceno nos dieron una demostración, pues lo pude rápidamente entender, porque las matemáticas abstractas pasan a ser físicas, y eso permite un razonamiento más complejo, pero como dice Luz, pero al mismo tiempo mucho más sencillo. Y lo más interesante es que hoy en día se están llevando a cabo pues cosas muy interesantes. Hay un maestro, el ingeniero Carrillo, Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, que está
dando cursos por todas partes de México y ahora está también en Estados Unidos. Pero no solamente él, hay muchas otras personas que están trabajando el NEPO y muchos maestros de la sección 22 y de las secciones de la, ¿cómo se llama? La coordinadora, La coordinadora. tanto en la Ciudad de México como en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, están usando con asombrosos resultados el NEPO porque los niños despiertan a las matemáticas, despiertan a la abstracción matemática, pero de una manera verdaderamente asombrosa. Y nosotros les recomendamos mucho, en YouTube hay muchos videos sobre el NEPO, muchos tutoriales, y sobre todo los que tengan hijos pequeños en primaria, hagan el esfuerzo, acérquense, aprendan con ellos porque es como el ajedrez, permite otra percepción, otra mecánica mental para resolver problemas. Adelante, Lucecita. La creación del sistema de educación. Una de las bases civilizatorias imprescindible para alcanzar metas a largo plazo a través de formar en valores y principios rectores que dieron rostro, corazón y cuerpo a las comunidades. El sistema de educación es la caldera y el crisol en el que se forman a los individuos y por ende a las comunidades, la conciencia del hormiguero. Así es, yo creo que eso está, el sistema de educación junto con el maíz son como estructuras fundamentales para entender el desarrollo de nuestra civilización. Si no hubiera habido un maíz, no hubiera habido la energía para hacer todo lo que se hizo, y si no hubiera habido un sistema educativo, no se hubiera podido preparar primero espiritual y socialmente a la gente con otra perspectiva de vida, pero además grandes obras como Monte Albán o Dani Becce, que tardaron 1350 años en hacerse, pues requirieron un gran esfuerzo de muchas generaciones. Y por ejemplo, en el caso de Monte Albán, que lo conozco mejor, podría decirles que la fase 1, que comenzó en el año 500 a.C., es exactamente igual a la fase de su abandono. Arquitectónicamente las plantas arquitectónicas son las mismas. Es decir, donde había un edificio o una pirámide, se hizo otro igual, pero más grande. Y luego otro y más grande. Entonces quiere decir que para lo que lo pensaron, funcionó. Y no solamente eso, sino que en 1350 años no cambió el proyecto, no se modernizó, entre comillas, no vino un nuevo arquitecto y dijo, no, esto no sirve. Y lo vemos, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, tiene menos de 500 años, el casco colonial, y ya no sirve para lo que fue planeado. Y Monte Albán duró 1350 años. Entonces, esta construcción nos habla también de la construcción humana y que se requirió un sistema de educación para transmitir no solamente la información, no solamente, como decíamos, para tener la mecánica celeste se requirió astrónomos, matemáticos, personas que hacían bibliotecarios, ¿cómo se llaman los que pintan? Los tlacuilos. Los tlacuilos. O sea, una infraestructura de conocimiento que si no hubiera habido un sistema de educación no se hubiera podido crear. La cultura occidental creó el sistema de educación público hasta la Revolución Industrial solamente para formar empleados y obreros para el sistema económico. Y nosotros probablemente el sistema de educación arrancó mínimo desde la época del 1500 a.C., pero bueno, tal vez sea mucho más antiguo. La creación, perdón, ¿quieres que lea los saludos? Favor. Bueno, bueno, dice Víctor Terán Orozco, maestro, saludos cordiales, mis estimados Tlamatinimes desde Tuxtepec. Y Anahuaki Damián dice, hola, saludos, siempre interesante y maravilloso todo lo que comparten. El Solaga Nolasco dice que el término de Tlaxcali, dice que Tlayuda sería en Oaxaca. Sí, exactamente, Tlayuda, pero en Oaxaca hay muchísimas variedades de tortilla, además de Tlayuda, de Tlaxcalis, perdón.
Y Eduardo Cruz, también saludos, un gran saludo, Eduardo, hasta allá, hasta Oregón. Manuel Garay dice, saludos, nuestra cultura no ha muerto. Por supuesto que no, y sigue viva, vigente y presente, y además es nuestro futuro. Adelante, Lucecita. La creación de la democracia tolteca, la depuración de la sabiduría y la experiencia sistematizada en la organización comunitaria a lo largo de decenas de siglos, en la cual el servicio a la comunidad es el valor más alto de realización de un ser humano. El bien común está por encima del interés privado. El tequio o trabajo de en medio, la asamblea comunitaria, los comités y el mandar obedeciendo permitieron crear la más antigua democracia participativa en funciones hasta nuestros días. Bueno, ese es otro gran elemento de nuestra civilización y también sigue vivo, vigente y presente, ¿no? En Oaxaca tenemos 570 municipios, en los cuales 416 se siguen, le llama a la cultura dominante despectivamente de usos y costumbres, ¿no? Como de indios. Cuando estamos hablando de la democracia participativa más antigua de la humanidad, mucho más antigua que los griegos, y que sigue vigente y que se sigue utilizando. Claro, en los últimos tiempos ha sido muy atacada, muy hostigada, muy tratando de corromperla. ¿Por qué? Pues porque a una minera no le conviene enfrentarse a una asamblea, ¿verdad? Y decirles, venimos a destruir sus montañas, su entorno. Y háganle como háganle, lo vamos a hacer. Es más fácil hablar con un presidente municipal de un partido político que vienes recomendado desde México y das 3, 4 billetes y ya te firman y ya estás legal en la comunidad, aunque la comunidad ni quiera y ni a veces está enterada. Entonces, las formas de defensa que ha tenido nuestra civilización cuando una persona dice que nuestra cultura vive. Exacto. ¿Quién es? Manuel Garay. Manuel Garay, pues está justamente lo que acabas de decir, aquí lo vemos en la imagen, ¿no? Esto es toltecayo, esta es una forma de organización comunitaria, es una democracia. Miren, yo que nací en Coyoacán, chilango desterrado, autodesterrado, bueno, pero es que ya Luz me adoptó oaxaqueño. Sí, ya está nacionalizado oaxaqueño. Pero fíjense que yo como chilango, pues eurocéntrico, racista, clasista, pues porque así nos forman, nosotros no tenemos la culpa, así nos hace el sistema. Yo empecé a descubrir estas maravillas en Oaxaca y verdaderamente me quedé asombrado de entender por qué en una comunidad no hay partidos políticos, saben, ni menos políticos. ¿Saben por qué? Porque comienzan en una formación de líderes comunitarios desde que son adolescentes, van en una espiral ascendente a través de los comités sirviendo. De modo que cuando ya tienen 30, 40 años, ya han servido en muchos comités, desde los más que no tienen gran responsabilidad comunitaria, hasta los del agua potable o los de la escuela, los del mercado. Entonces, cuando la gente a través del tiempo se va formando, se va capacitando y va aprendiendo el liderazgo comunitario, va aprendiendo los valores y sobre todo algo muy importante que tenían, porque les digo, están tratando de destruir esta democracia desde las altas esferas de Wall Street, es que ahora ya les pagan, les dan un estipendio según la ley federal, pero todavía cuando yo llegué a Oaxaca era tequio, la gente no recibía un centavo y tenía que trabajar por el bien común, y eso es muy importante, el concepto de que el bien común es más importante que el interés privado, rompe la estructura del sistema capitalista, moderno, colonial, etcétera, ¿no? Teotihuacán. La creación y función que tuvo este Tolán, tal vez el más importante e influyente en el norte del continente. Aquí se dieron cita los seres humanos más evolucionados, producidos por siglos de sabiduría. De todos los confines de la náhuac
llegaban a aportar y recibían para llevar sabiduría a sus lugares de origen. Teotihuacán fue el Tolán rector por excelencia del atol Tecayotl. Efectivamente, la creación de Teotihuacán es, yo creo que una transformación que transformó mucho al Anáhuac, porque si bien tenemos lugares muy importantes y maravillosos como Monte Albán, Palenque, Chichén Itzá, el Tajín, Xochicalco, etcétera, no cabe duda que Teotihuacán fue el centro generador de la Toltecayo en el momento de su esplendor, en el momento del periodo clásico. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Bueno, porque se ha demostrado arqueológicamente que la influencia arquitectónica de Teotihuacán llega hasta Centroamérica y hacia el norte también. Entonces, aquí en Oaxaca vemos la fase 3 de Monte Albán, es talud y tablero, como lo están viendo ustedes ahí, talud y tablero, y es la influencia teotihuacana, pero eso lo vemos en la parte material, pero la parte de conocimiento epistémica, hoy ya los arqueólogos han descubierto que Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, una ciudad de conocimiento, no una ciudad mercantil, no una ciudad como Tenochtitlan, sino era un centro de conocimiento donde habían los barrios de todas estas culturas del Anáhuac y se ven las aportaciones en doble sentido, tanto que llevaron a Teotihuacán como de Teotihuacán fueron a estos lugares. Y hay cosas asombrosas que rompen el proceso histórico. Por ejemplo, en Teotihuacán, ahora que se ha descubierto bajo la estructura de la pirámide de Quetzalcóatl, se ha descubierto materiales que son de lugares remotos. Sí. ¿Y por qué están ahí? Bueno, entonces es cuando uno se rompe esos esquemas. O por ejemplo, lo que está muy reconocido es que hay una química que hizo un estudio forense a todas bueno, no a todas, pero una gran cantidad de momias egipcias y reencontró que todas tenían coca en su cuerpo, es decir, en el cabello, en varias partes. Y la coca solamente se da en el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿cómo es que los egipcios consumían coca y no estaba el Chapo, ¿no? Entonces, que la llevara hasta allá, ¿no? Entonces, eso rompe. Fíjense que tenemos una estructura colonial de la historia lineal en la que éramos changos, peludos, feos, chaparros y prietos, y hasta que nos volvimos rubios de ojos azules, altos, esbeltos y hablamos inglés. Es esa evolución que nos plantea el sistema occidental es totalmente ilógica. Hoy más que nunca está cayéndose a pedazos esta historia oficial de la humanidad y tenemos que comenzar reconociendo nuestra propia historia, ¿no? Y crearla nosotros mismos, no esperar a un extranjero que venga a decir, como fue en su día Kirchhoff, el alemán gringo, a inventarse Mesoamérica y a nosotros a quemarle copal, ¿no? Mesoamericanos. Adelante, Luz. Los 3 niveles superiores de la pirámide de desarrollo tolteca. En el vértice superior de la pirámide de desarrollo humano tolteca se encontraban las 3 maestrías: la de la conciencia del ser histórico, la de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente la más elevada e importante, la maestría de la trascendencia del cuerpo energético, la aspiración más elevada de un ser consciente. Bueno, esta es otra gran transformación cuando los viejos abuelos, sabemos que en el periodo preclásico se creó el inicio de la pirámide con el sistema de alimentación, salud, educación y organización, y ahí se llevaron miles de años para tener ese simiente, esa estructura, pero súper efectiva, que permitió satisfacer las necesidades materiales. Pero uno no vive para vivir, uno vive para trascender la vida.
Y entonces es cuando ya en el periodo clásico se van a tratar de responder lo que una persona o un pueblo que llega a un estadio de conciencia existencial pues busca su trascendencia. Entonces hoy la cultura moderna lo que busca es que la gente se vuelva rica, ¿no? Aunque solamente el 1% lo logra. Es hasta visible, Sí, ¿verdad? claro. Pero nos ponen la zanahoria por delante que vamos a hacer ese 1%. Entonces todos creen que van a poder ser ricos y además felices, ¿no? No, por supuesto. Pero Pero, cuando lo alcancemos vamos a ser felices. exacto, entonces es muy interesante esto de la pirámide de desarrollo humano y en su parte superior, con estas tres maestrías, creemos firmemente que es parte de una transformación porque le da sentido, llegan a la cúspide del desarrollo humano, que es la búsqueda de la trascendencia de la existencia. Y eso lo lograron nuestros abuelos en el campo de la energía. Cuando habla del cuerpo energético es que somos energía y que esa energía tiene conciencia y que entonces la energía con conciencia encuentra campos de frecuencia y de vibración y que podemos llegar a cosas muy avanzadas. Tal vez le vamos a dedicar un día un foro a este asunto. Adelante, Lucecita. La partida de Quetzalcóatl. A mediados del siglo IX, en una acción concertada desde lo que hoy es Nicaragua hasta el sur de Canadá, los centros de investigación de la Toltecayotl fueron abandonados o destruidos, y los toltecas desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro alguno, dando inicio al tercer periodo conocido como posclásico o de la decadencia. Así es, pues es otra gran transformación. La partida metafórica de Quetzalcóatl, esta una metáfora de que se va por el mar al otro lado del mundo y que muy bien la utilizaron los españoles para decir que el rey de España era Quetzalcóatl, pero sí marca un ciclo, el final de un ciclo, y entonces esta metáfora tiene que ver con el concepto de que Quetzalcóatl llega un momento en que cumple su ciclo y se tiene que ir. Y entonces todas estas lugares tan maravillosos como Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá fueron abandonados y todos los toltecas desaparecieron, diría la PGR, en una acción concertada desde lo que es Nicaragua hasta el sur de Canadá. No se sabe a dónde fueron, no se sabe por qué destruyeron, por qué abandonaron, no se sabe nada. Este es uno de los grandes misterios de nuestra civilización, que es en algún sentido no negativo, pero lo es una gran transformación, porque la pérdida de los venerables maestros nos dejó en la orfandad. Yo les explico esto de manera muy sencilla a los maestros. Nosotros trabajamos mucho con profesores, especialmente de educación indígena, y les explico esto de la partida de Quetzalcóatl. Les digo, imagínense una escuela primaria de 18 grupos donde el director llama a las 11 de la mañana a una junta extraordinaria de la sección 22. Por supuesto. A todos los maestros, a los 18 maestros, y les dice que dejen en el pizarrón una tarea para que los niños educada y académicamente tranquilamente terminen su jornada educativa. Y siempre les digo a los maestros, ¿qué pasaría en esa escuela media hora después? Pues todo el mundo se ríe, ¿no? Pues un rock and roll tremendo, ¿no? Porque imagínense, se van los maestros a la dirección, pues China libre, ¿no? Sí. Bueno, es de alguna forma lo que nos pasó a nosotros. Se fueron nuestros venerables maestros y la inercia de la materia es irnos para abajo, ¿no? Lo que se había logrado en tanto tiempo empezó a aflojarse, a decaerse, a transformarse. Pero además, si los viejos abuelos eran observadores de los ciclos cósmicos, nada es para siempre y todo tiene ciclos. Entonces se acabó ese ciclo, pero Quetzalcóatl dejó dicho que regresaría a restaurar su sabiduría. Adelante, Luz. El régimen suyuano y la cultura mexica. A la partida de los venerables maestros toltecas
la inercia de la materia ganó espacios. Empezó a crearse lo que se conoce como el régimen suyuano, que básicamente consiste en el abandono de las prácticas personales y comunitarias sobre el atol Tecayotl. La llegada de los Mestin al altiplano central, después autobautizados como mexicas, y su vertiginoso empoderamiento a partir de las reformas del Cihuacóatl Tlacaelel del año 1440 a su caída en 1521 por la guerra civil provocada por la ambición de Cortés, la traición de Malinche e Ixtlilxóchitl al ponerse del lado de los invasores, lo que permitió el inicio de la invasión a la náhuatl por parte de la corona española. Bueno, pues entonces es como dice, estaba yo diciendo, ¿no? A partir del 850 comienza una decadencia, no fue súbita, poco a poco, por ejemplo, en vez de estar gobernando las personas más capaces, se empezaron a crear linajes, ¿no? Que va mi hijo, mi nieto, y así como el PRI o como los gobernadores aquí, Nada ¿no? que ver. Que va el papá, luego el hijo y el nieto, y así, ¿no? Entonces, las escuelas pasaron a ser centros militares en vez de centros de educación. El Telpochcali se hizo para la tropa, para los hijos de la Conasupo, los macehuales, y el Calmeca que se hizo para los Piltin. Pilil. ¿Cómo? Pilil. Pilín. Pilili. Los como aristócratas, podríamos decir. Pero ¿cómo les dices? Los... Ay, Dios mío, ¿cómo les dicen ahora? Bueno. A los que están arriba, a los juniors. Esta gente muy por arriba del nivel 0, y entonces ellos eran los oficiales. Y empezó sobre todo a partir de las reformas de Tlacaelel, ya porque los mexicas llegan con una mano atrás y otra adelante, sin hablar náhuatl, sin leer, sin sembrar milpa, sin sembrar algodón. Venían tejer algodón y sembrarlo. Ellos venían del desierto del norte, entonces no tenían la cultura ancestral tolteca. Lo cierto es que ellos traían una gran capacidad, porque la gente que vive en el desierto, pues es anda las vivas, si no te mueres, ¿no? Y en muy poco tiempo asimilaron la cultura tolteca, pero desgraciadamente hubo un personaje ahí muy importante que se llamó Tlacaelel, que fue un Cihuacóatl, que duró 3 tlatoanis. El Cihuacóatl era el segundo, compartía el poder con el tlatoani, y fue Cihuacóatl el que administra de 3 tlatoanis. Y él cambió de la parte espiritual tolteca de Quetzalcóatl por una parte materialista, místico, guerrero de Huitzilopochtli. Y entonces se hizo todo más militar, se hizo más el comercio, empezó a haber propiedad privada, empezó a usarse el cacao como instrumento de cambio. O sea, dieron un giro hacia la parte material, que duró 81 años, ¿verdad? Entonces ese gran, entre comillas, imperio azteca, como dice el INA y la CEP, pues tuvo muy poquito tiempo, y justamente en su transgresión vino su pecado, porque cuando apareció el filibustero de Hernán Cortés, asesorado por Malinche, que le dijo todo lo que tenía que saber, le hizo saber lo que estaba sucediendo, que había una crisis al interior de los mexicas, porque la gente los historiadores del Estado nos hacen pensar que Cortés llegó a un país, y que ese país era Tenochtitlan, y ese país era dominado por los imperialistas aztecas. No es cierto. No es cierto que los mayas los corrieron, ¿verdad? Los echaron al mar. Los purépechas habían derrotado a los mexicas, o sea, los purépechas militarmente eran mucho más capaces que los mexicas. No se diga de los zapotecos y los mixtecos, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay muchos mitos, desgraciadamente, del Estado mexicano, neocolonial, de origen, de ideología criolla, pues quiere hacer de los mexicas como los griegos de la cultura occidental,
y entonces nos inventan a unos mexicas extraordinarios que nunca existieron, y a eso le llaman la conquista de México, además de esta manera. Terrible, ¿no? En vez de decir invasión, ellos dicen conquista, y viene en el libro de texto de cuarto año. Bien, entonces, esta fue una gran transformación, y si ustedes ven las grandes transformaciones que hemos citado, pues podemos hablar que la primera fue la invención de la agricultura, luego la del maíz, la invención de la milpa, la invención de la nixtamalización, el inicio de la cultura olmeca, la invención del cero matemático, la invención del Nepohualcinsin, la creación del sistema educativo, la creación de la democracia tolteca, la fundación y desarrollo de Teotihuacán, los 3 niveles superiores de la pirámide de desarrollo humano tolteca, y la partida de Quetzalcóatl, así como el régimen suyuano y la cultura mexica, son las 13 grandes transformaciones. Pudo haber más en un criterio más exhaustivo, pero para no cansarlos a ustedes, si bien la 4T la 4T percibe 3 transformaciones de lo que ellos llaman México, nosotros, del México imaginario, nosotros en el México profundo percibimos por lo menos 13, pero podrían ser más. Y bueno, pues la cuestión es que no conocemos nada de nuestra historia ancestral. Y con esto terminamos la presentación de estas 13 grandes transformaciones que nos han dado un rostro propio y un corazón verdadero. Terminamos pues con la cultura mexica, pero esta no termina con la guerra de Tenochtitlan. Hay un pueblo maya que estuvo libre y en guerra permanente con los españoles hasta casi finales del siglo XVII. Entonces tenemos que rehacer la historia porque no es como nos la cuentan. Bien, pues esta ha sido la presentación que tenemos. Lucecita, que Bueno, dice Loni López Méndez, hola de San Diego, California. Eduardo Gamboa, un saludo, un gran abrazo, Eduardo. Muchísimo gusto saber de ti. Te queremos mucho, Eduardo, Sí, te tenemos muchísimo, en el corazón. Muchísimo. Manuel Garay dice, una gran labor del despertar conciencias hacia nuestros indígenas y mestizos. Manuel Garay continúa, exactamente en la actualidad Cancún, Tabasco, Chiapas y otros centros arqueológicos, el poder lo tienen los alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, italianos y españoles. Lo que nos cuenta la historia de nuestros antepasados, qué lamentable, y no es por menospreciar sus conocimientos. Irene Mibru dice, saludos, gracias por su hermosa labor de compartir el conocimiento de la Toltecayot desde Zamora, Michoacán. Iván Bobadilla, Córdoba, dice, saludos maestro desde Ciudad Netzahualcóyotl. ¿En qué libro puedo encontrar cómo los jesuitas ya sabían de América? Bueno, esto yo no lo encontré en un libro. Yo recomiendo mucho para este caso el estudio de los jesuitas. Recuerden que los jesuitas no es una organización religiosa, es una organización militar. El jefe de los jesuitas es general y es una organización que va a defender los intereses del Vaticano. Entonces hay una persona que mis respetos por el estudio que ha hecho de los jesuitas, que se llama Jorge Guerrero. Jorge Guerra. Jorge Guerra. Él es canario y no chifla. Él es de las Islas Canarias. Lo encuentran ustedes en YouTube. Ponen Jorge Guerra jesuitas y se van a ir para atrás del mundo que nos descubre un investigador con mucho rigor. No crean que es rollo. Este señor hace toda la cuestión. Él tiene la teoría de que el poder económico que nace en Babilonia pasa a Roma, de Roma pasa a Venecia,
Vaticano, y luego pasa a Londres y luego a Wall Street, y es como una serpiente. Dice que pues uno ve la piel de la serpiente y cree que ya murió la serpiente. No, dejó una piel, pero la serpiente sigue, y él hasta determina las mismas familias que vienen desde desde Babilonia, la aristocracia romana, en fin. Muy interesante. Jorge Guerra. Jorge Guerra, se los recomiendo mucho. Dice, perdón, otro vacío dice: muchas gracias, maestro, a usted y a su compañera por su tiempo que ha compartido con nosotros. No es mi compañera, es mi linda esposa. ¿Verdad que nos ha costado? Mucho. Que me aguante. Yes. Alma Delgado. Y te ríes, dice, te ríes así. Alma Delgado dice: saludos desde Tijuana. Alma, gracias. Yo pensé que ibas a decir: no, mi amor, ¿cómo crees? Es un placer estar contigo. Si no roncas, si no eres comelón, no y te bañas todos los días. Me tortura mi mujer con los baños, pero en fin. Miren, este es nuestro curso. El curso se llama Historia Ancestral de México. De verdad, no es que sea nuestro, pero es que es muy bueno. Vieran ustedes lo que nos dicen las personas que ya lo han terminado. No es un curso para expertos, no es un curso para historiadores o para gente, no, es un curso para la gente común y corriente, para más iguales como yo. Pero yo no estudié historia, pero un día me pregunté quién soy yo. Y un día viajé a Europa creyendo que iba a ir al centro de mi cultura madre, y pues nada, no, resultó que no, que yo no era hostias, que pues nada, que no traía nada de ellos. Bueno, no nada, sí tenemos mucho de ellos, pero no estaba mi raíz ahí. Y entonces me regresé buscando mi identidad, y eso es lo que me ha llevado a todo esto. Hace más de 40 años trabajando en esto, buscando mi identidad. Y entonces este curso tiene 29 módulos. Cada módulo tiene un audio de 10 minutos, 2 cuartillas que tratan sobre el módulo, sobre el tema que vamos a ver, 3, 4, 5, 6 videos, depende en cada módulo, una parte del libro Historia Verdadera del México Profundo, que es la base del curso, y algunos traen alguna liga con otro autor para conocer otro punto de vista. Entonces es un curso que va con 29 módulos. Yo lo llevo a tocar 29 puntos importantes del proceso de desarrollo humano de la náhuatl, y va de menos a más. No tiene exámenes, no tiene fechas fatídicas, no tiene tareas. Usted avanza al tiempo que pueda. Usted me pide un módulo, yo se lo envío por correo electrónico, ahí viene todo, se queda usted con esa información, y si tiene usted dudas o comentarios, me las hace por WhatsApp, audio. ¿Por qué de esta manera? Porque las llamadas telefónicas a veces no está uno en el mejor momento. Sí. Mutuo, entonces yo me recibo el WhatsApp, lo escucho y lo contesto con tranquilidad y en el momento oportuno, y también la gente se queda con esa contestación, y pueden ser varias, en fin, o a veces no me preguntan nada, dicen que es muy claro el curso. Y bueno, nosotros los invitamos, las personas que quieran saber más de qué se trata, por favor escríbanos un correo a tigremarin@gmail.com, y yo les envío hasta un video donde les explico módulo por módulo y cuál es la mecánica. Nos dará mucho gusto trabajar con ustedes. Sí tiene un costo, pero no crean que es un gran costo, es algo muy simbólico. Y como siempre, pues ustedes saben que pues nosotros tenemos nuestros libros. Aquí los tenemos enfrente y arriba y abajo. A ver, Lucecita, háblanos de nuestros libros. Bueno, los libros que ustedes ven en pantalla, el primer libro es a la izquierda, el de Historia Ancestral de México. Este libro es un libro para la descolonización de padres, maestros y estudiantes. ¿Por qué no lees el prólogo, Luz? Tenemos tiempo. Perfecto. ¿Es ese? No.
Perdón. Es que todo está aquí al revés volteado. Al revés todo, perfecto, va. Prólogo para profesores y padres de familia. Estimados maestros y padres de familia, este es un libro que aparece con 195 años de retraso. Debió ser impreso junto con la Constitución de 1824. De no ser así, por lo menos en 1884, cuando Porfirio Díaz ordenó la publicación del libro México a través de los siglos. Pero indiscutiblemente que no debió faltar en 1921 con la creación de la SEP con José Vasconcelos. El Estado mexicano, de manera deliberada, ha tratado de desaparecer más de 10,000 años de nuestra historia. Somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, coetáneas con China e India. Sin embargo, a diferencia de estos países que construyen su realidad y diseñan su futuro en base a sus milenarias civilizaciones, el Estado mexicano ha optado por una política cultural de desaparecer nuestra historia ancestral y basar este gran pasado solo en la existencia de la cultura mexica de tan solo 196 años de existencia, desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521. A este limitado periodo de historia le han llamado de manera colonizada la historia prehispánica, basándose sin un sentido crítico en la versión de los invasores y la recreación de los historiadores hispanistas. No solo ha faltado un análisis crítico y nacionalista, sino se ha distorsionado la historia para poner a nuestros antepasados como primitivos, guerreros, caníbales e idólatras, y la invasión como un acto heroico, humanista y necesario. Esta lobotomía histórica, cultural y filosófica ha sido el arma más eficaz para sostener 5 siglos de colonización y neocolonización. Ante esta amnesia histórica, al pueblo lo han sometido a un perverso círculo vicioso de ser colonizadores de sí mismos. Un pueblo sin una identidad consciente que se sustente en los valores y principios ancestrales de su cultura madre, orgulloso de sus antepasados, de sus logros y alcances que le den seguridad, fortaleza y dignidad. Un pueblo que tenga plenitud en el presente, orgullo de su pasado y confianza en su futuro. Este es el objetivo del libro que tienen en sus manos, porque sabemos por la historia que lo único que puede salvar a este pueblo de seguir colonizado, engañado y explotado es justamente la educación. Y es aquí donde ustedes ocupan un lugar muy importante en la transformación de este país. Porque sin memoria histórica e identidad cultural ancestral, no puede existir ninguna transformación de la realidad. El pueblo primero tiene que cambiar la percepción de sí mismo para poder transformar la realidad. Es un cambio de adentro hacia afuera, y eso solo se puede lograr en el sistema educativo. El elemento fundamental radica en la transformación humana. Lo económico, lo político y lo social son consecuencia. Sabemos que solo ustedes pueden sembrar en sus estudiantes y sus hijos la semilla del orgullo, la dignidad y la autoestima. Gracias por su esfuerzo y su pasión. Gracias, Lucita. Miren, como ven, es un libro delgadito, es un libro fácilmente de leer, es un libro para los papás y los maestros.
No sería una utopía pensar que lo van a leer los chamacos, pero es un libro para que los papás lo lean. Sabemos que son muy ocupados, por eso es una síntesis de síntesis, pero a los muchachos, a los niños se les enseña, se les educa con carambola de 3 bandas. ¿Qué quiero decir? Te hablo, Juan, para que escuches, Pedro, ¿no? Eh, los muchachos, si usted les habla directamente así a los ojos y con el dedo flamígero, ni escuchan, ni escuchan, pierde uno el tiempo. Pero no le esté uno hablando a la esposa o a alguien, porque ahí está el chamaco con la oreja parada, y entonces esas cosas se van quedando, y entonces ya empiezan los muchachos a preguntar, y se va haciendo una dinámica de conocimiento, de interés. Es una didáctica muy que da buen resultado. De modo pues, está ese libro que es ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Este libro cuesta 150 pesos. Este que es el nuevo, que es el de historia, perdón, reciente. El más reciente, que se llama Toltecayotl, Sabiduría Ancestral Tolteca. Este vale 300 pesos. Y este que es nuestro caballito de batalla, que es Pedagogía Tolteca. Filosofía de la Educación en el México Antiguo, que es especialmente también para maestros. Este vale 200 pesos. Y si ustedes nos lo piden a tigremarin@gmail.com, nosotros se los podemos enviar por correo certificado. Cuesta 50 pesos el envío a cualquier parte del país y tarda más o menos 2 semanas. Y se los embalamos muy bien. Y también, si quieren ustedes conocer más de los libros que tenemos, porque tenemos varios, pero pues esos son los que queremos sacar ahorita. Nos pueden también pedir a tigremarin@gmail.com, nos pueden pedir el catálogo, tenemos un catálogo de libros y bueno, con mucho gusto los enviamos. También tenemos un servicio muy especial, gratuito, que damos a las personas que están interesadas en aprender un poquito todos los días por medio del WhatsApp. ¿Cómo es, Luz? Bueno, son audios y toltecápsulas de no más de 2 minutos. Los audios. Los audios y los videos que usted puede ver son maravillosos porque usted va aprendiendo de una forma audiovisual, va escuchando y viendo las imágenes como lo que usted vio ahorita. Entonces hay una gran correlación y usted aprende perfectamente, no necesita ir a la universidad realmente. Se ve que eres mi esposa, ¿no? Compre el pan a mi esposo, ¿no? Es el mejor panadero. Pero ustedes pueden marcar, a ver, explica eso, ¿no, Luz? Pueden enviar un WhatsApp al 951-158-0555. Se los acabo de escribir y bueno, aparece también en pantalla. Solo dígame, agrégueme a su lista y con muchísimo gusto les envío una invitación para que entren a un grupo de difusión. Y eso es todos los días, llueve, truene o relampaguee, estamos haciendo eso. Trabajamos todo el día para servirlos, de veras. Los invitamos a que vean nuestra página de toltecayot.org, que ya vamos en más de 29 millones. Todos los días reviso periódicos, revistas, tanto de México como de Latinoamérica. Si hay notas interesantes sobre nuestra cultura ancestral, la ponemos. Tenemos el concepto que Sem Anáhuac va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, para nosotros todos somos todo. Es la diversidad en la diversidad en la unidad. Y todos los días se encuentra usted en Toltecayot notas sobre nuestros pueblos ancestrales. Tiene usted ahí todos mis libros, los puede usted bajar gratuitamente también. Tiene usted videos, tiene usted participación de otras personas, en fin, es un mundo toltecayo, son más de 20 años de estar todos los días subiendo información, imagínese. Y hay una biblioteca tolteca muy interesante, donde hay textos, no pueden ser completos porque usted sabe los derechos de autor, pero son fragmentos de libros que si usted lo lee y le interesa, bueno, pues ya lo busca. Yo le pongo desde abajo siempre la liga de donde lo tomo.
Bueno, voy a leer una Sí. pregunta de Alejandro Velasco. Dice, buenas noches, muy importante la labor que hacen. En un video anterior usted comenta que los toltecas actuales ya no danzan. ¿Conoce a un auténtico abuelo tolteca o heredero de esta sabiduría que actualmente siga compartiendo la toltecayotl? Bueno, yo no creo haber dicho eso. Don Juan Matus, el tolteca que encontró Carlos Castaneda a finales del siglo XX, él le dice que hay muchos linajes y que hay toltecas que danzan, otros que curan, otros que hacen diferentes cosas, y dice al final, y hay unos que no hacen nada. Entonces, yo no conozco ningún tolteca. Una vez un español de España, por cierto, me puso en un correo, oye tú Marín, tú no eres un tolteca, tú eres un tonteca. Entonces, bueno, yo creo que yo sí soy un tonteca, pero no conozco, yo creo que estas personas que se abroguen el título de tolteca, pues están totalmente chiflados o pues están haciendo chis fuera de la nica. Un tolteca, hombre o mujer, tiene la libertad ilimitada de ser un desconocido. Usted a lo mejor conoce un tolteca, lo ha tratado desde hace años y no daría usted 20 centavos por él, y esa es la forma que tienen de protegerse. Y les doy un ejemplo muy triste. Una mujer de conocimiento que se dejó tocar por nosotros, que somos terribles, María Sabina, y vea usted lo que le pasó a María Sabina. Entonces los toltecas no los conocemos, son invisibles e impalpables. También dice Dante David, dice saludos. Y Juan Hernández Cruz, buenas noches, maestro Guillermo Marín, es un gusto escucharlo. Saludos desde Cuicatlán. Saludos, maestro Juan Hernández, nos acordamos mucho. Siempre lo recordamos siempre, con mucho cariño. Siempre, siempre. Nosotros, bueno, yo no voy a salir de esta su casa hasta el 30 de abril del 2021. Ojalá nos visite después de esa fecha. Esa es la Mestli que protestó. Pues nos dará mucho gusto tenerlo por acá. Bien, pues eso es todo. Sí, nada más un saludo de Aramar Salcedo, una excelente e imparable labor, muchas gracias. Gracias, Aramar. Pues Lucecita siempre se despide con un pensamiento. ¿Cuál va a ser esta noche, Lucecita? Bueno, lo único que puede hacer que nosotros cambiemos de vida y cambiemos de camino es retomar la raíz. No hay otra manera, yo no veo otra manera. Así es, nosotros como familia queremos vivir en Toltecayot, nos cuesta mucho trabajo, pero no hay otra cosa más importante que hacer eso. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por brindarnos su tiempo. Estamos el próximo viernes con ustedes a las 8. Gracias a Iván por todo su apoyo, Iván, que es posible hacer toda esta magia. Y estamos en Facebook también, y ahí vamos a mantener este video durante la semana. Y también en ¿cómo se llama? Facebook, en YouTube. También va a estar en YouTube. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.